Bueno, comencemos ya. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Cuidados Pandémicos. El día de hoy tenemos un ejercicio que hemos llamado Energías, Afectos, Antirracismos y Salud. Nos acompañan pues la comunidad de laboratorio de cuidados pandémicos y tenemos tres invitadas, muy potentes invitadas, personas que admiramos y de las cuales aprendemos mucho constantemente, que nos van a ayudar a hilar una conversación. eh, a las personas que nos están siguiendo desde el Facebook nos pueden hacer preguntas también por allí para que podamos también interactuar con esas preguntas. Y a la comunidad de Laboratorio de Cuidados Pandémicos, pues pueden hacer uso del chat en cualquier momento. Yo me voy a estar encargando de llevar sus interpelaciones. Solo le pido a la comunidad de cuidados de laboratorio que mantengamos ustedes, los micrófonos en silencio para darle chance a Argelia, a Denise y a Eva para poder, digamos, hacer sus interpelaciones y que no se nos cruce ningún ruido. Dicho estas cosas logísticas, es un placer para mí, de verdad, estoy muy, muy conmovido y muy, muy agradecido de que Argelia Rojas, Denise Espíritu Santo y Eva Marcen nos estén acompañando en esta tarde. Argelia Rojas es médica, junto con nuestra gestora, pensadora de este espacio, Alejandra Olvera, han trabajado activamente desde la Liga de la Leche, una plataforma que desde los feminismos y desde las prácticas de la salud está insistiendo por prácticas de lactancia y por prácticas de cuidados y de infancia. También nos acompaña Eva Marcen. Argelia está transmitiendo desde Guadalajara. Ahora sí, Eva Marcen, antropóloga, antipsiquiátrica, arteterapeuta, profesora de la Escuela de Artes de Chicago, está transmitiendo desde Chicago, muerta de frío porque ya queremos que se acabe el invierno, que en Chicago lo ha sufrido particularmente grave este inicio de año. Y nos acompaña desde Río de Janeiro, pero en este momento no está en Río de Janeiro, sino está en Sana, una pequeña población cerca de Río de Janeiro en la montaña. Se encuentra Denise Espíritu Santo, mujer feminista, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, defensora de los derechos humanos, activista de los pueblos originarios, profesora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y artista escénica. Estas tres mujeres potentes y hermosas el día de hoy nos van a ayudar a pensar desde sus puntos de vista sobre tres miradas completamente diferentes, pero que se reúnen en términos de la experiencia de la pandemia. Yo quisiera comenzar a darles la palabra, primero preguntándole a Argelia. Argelia, tú, como hemos hablado con Alejandra y como he un poco googleado sobre tu trayectoria y tu trabajo, eh, el trabajo sobre las maternidades es un trabajo fundamental que se ha tornado con retos muy importantes en esta experiencia pandémica. Estamos a un día después del 8M, un día donde en México en particular se experimentó una práctica que invalidó en muchos sentidos las potencias y reivindicación de muchas mujeres. Muchas mujeres se van a la calle para exigir que se erradicaran los feminicidios y se diera justicia, pero también se hablaba de otros tipos de agendas del feminismo y las maternidades y los cuidados y la salud es una de esas prácticas feministas. Yo quisiera preguntarte primero a ti, con tu experiencia como activista de la leche, que nos ayudes a pensar cuáles han sido, desde tu punto de vista, las más importantes crisis o las más importantes situaciones o retos que ha enfrentado para las mujeres lactantes y para los bebés y las criaturas lactantes la experiencia de la pandemia. Cuéntanos. Fíjate que me encanta tu pregunta porque efectivamente la pandemia vino a abrir un panorama que no conocíamos sobre lo que podría pasar con mujeres y madres, como bien dices.
Y madres lactantes, pero también madres que de repente somos lactantes y trabajadoras y luego tenemos más hijos y luego tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces la pandemia eso nos vino a demostrar que efectivamente hay una cantidad de retos que se agudizaron. Las madres de manera, vamos, ya tradicional podríamos decir, pero es una realidad, pues somos las encargadas de muchas cosas en la crianza, ¿no? Básicamente la crianza como tal. Y si hablamos de mamás en época de lactancia, mujeres en época lactante, pues es todavía aún más demandante la situación. No hay nadie más que estar con el bebé y cuidar, ¿no? Y bueno, hubo momentos en esta pandemia en donde surgieron grupos, que bien decías, hay muchos grupos por ahí, en donde nos tratábamos de comunicar o manifestar o apoyar porque entramos en crisis, literalmente. ¿Cómo hacemos algo que nunca habíamos hecho, con la dinámica que no habíamos tenido antes, que es estar en casa, lo cual está muy bien, pero con una dinámica muy diferente? Necesitábamos trabajar, necesitábamos atender casa y lo que vino a demostrar es que entramos en crisis y tardamos en tratar de tener una rutina, una dinámica más o menos estable. En el entorno en el que yo estoy, tenemos, por ejemplo, mujeres que hacemos trabajo de investigación en la universidad y nos dedicamos a la práctica clínica para atender mamás con dificultades en lactancia y tenemos pequeñitos. ¿A qué horas hacemos todo eso? Y encima con la exigencia constante de que pese a la pandemia, pues hay que rendir igual y no es posible. Yo te puedo decir que hemos tenido estadísticas en cortito con colegas en donde nuestro promedio de sueño son 4 horas diarias. El día que mejor dormimos a lo mejor son 6. Y yo creo que los principales retos y crisis fueron esos, la organización, el poder enfrentar con una gran cantidad de información que surgió al inicio, muchas dudas, cómo íbamos a manejarnos en medio de esta pandemia, qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer, que si hay que lavarse las manos, que si hay que entrar a casa pisando un poco de cloro o no. Esos detalles finos que son de organización y logística diaria, pues vinieron a abrumarnos junto con toda la información y junto con todo lo que hay que hacer. Las mamás que tuvieron sus bebés en esta época, hemos visto mamás que tuvieron la fortuna de tener a sus bebés en esta época de pandemia, pues algunas manifiestan que si no tenían actividad laboral fuera de atender casa, estaban encantadas porque se dedicaban enteramente a sus hijos. Y ahí tenemos dos puntos importantes. Por un lado, mamás que podemos entrar a lo mejor en crisis existencial porque tenemos 1000 cosas que hacer y pocas manos, pero por otro, nos dimos cuenta la importante repercusión de que las mamás con sus recién nacidos, por ejemplo, le podían dedicar el tiempo a ellos. Y eso es fundamental. Y esto lo traigo un poco a colación porque en el tema de la lactancia tenemos una asignatura pendiente. Lo que tú me preguntabas, la maternidad, pues la maternidad en general es una asignatura pendiente a nivel social y nivel laboral. Entonces, las mamás que tuvieron sus pequeñitos en estas épocas y que no estaban acudiendo a un trabajo remunerado o no tenían que estar trabajando desde casa, se dedicaron a sus hijos y están encantadas. Versus la otra opción que cuando no tenemos esa oportunidad entramos en crisis. Entonces yo creo que son situaciones contrastantes y de asignatura pendiente, digo yo, a nivel social, porque pues no hemos terminado de organizar la maternidad en medio de todas las necesidades, ahora sí que capitalistas que tenemos en el entorno. Muchas gracias, Argelia. Me gustaría continuar con Denise. Denise, querida, tú y yo hemos conversado mucho en los últimos meses a propósito de esto que está aquí atrás, que es la portada de un proyecto editorial y artístico que estamos trabajando, el Laboratorio de Cuidados el Abraza tu Vulnerabilidad. Es un proyecto que Denise y yo comenzamos hace un año, que va por buen orden. Yo creo que haberme insistido en conectar con Alejandra para crear el Laboratorio de Cuidados Pandémicos es de alguna manera un despliegue del trabajo que he hecho con Denise. Me da mucha felicidad que Denise y Alejandra estén ahorita en la misma transmisión. Pero Denise, hemos estado hablando mucho de la situación profundamente precarizada y de una violencia de Estado completamente racista, feminicida, profundamente misógina, que ha estado administrando una pandemia, primero desde el negacionismo, como es el gobierno de Bolsonaro, después desde seguir insistiendo en sostener unos sistemas de salud precarizados,
y luego también una experiencia de acceso a las vacunas que está siendo profundamente clasista y profundamente racista. Hace muy poco tiempo, hace 2 semanas, Río de Janeiro era una de las ciudades que enfrentaba una de las catástrofes más importantes de manejo de la pandemia en toda América Latina. Estaban colapsados los servicios de salud, estaban colapsados las posibilidades de acceso a cuidados básicos del manejo de la pandemia, como es el oxígeno o medicamentos básicos. De hecho, yo mismo le pedí a mi querida Denise que no fuera a Río, que se quedara en Sana, porque no había manera de exponer, no había necesidad de exponerse. Aún así, Sueli Rolnik la semana pasada nos recordaba de que ha habido un conjunto de prácticas de sociabilidad, de compañía, de construcción de comunidades políticas entre grupos antirracistas y feministas. Cuéntanos, Denise, para ti, ¿cuál ha sido en este difícil contexto que ha sido una pandemia en un gobierno fascista, explícitamente como el de Bolsonaro, el manejo y la construcción de la supervivencia para ti y los tuyos? Cuéntanos, Denise. Boa noite. Vou falar em português para Fala, meu amor, fala. poder... Vou falar bem tranquilamente. De fato, eu trouxe até rapidamente, para somar a sua pergunta, alguns dados, né, que eu acho importantes para essa conversa. São dados retirados, né, de algumas instituições muito sérias que vêm estudando, um exemplo, né, a intensificação dos casos de depressão no Brasil. Então, a gente tem um quadro de 40% de intensificados de pessoas que, durante a pandemia, demonstraram algum tipo de, enfim, né, algum tipo de sintoma relacionado a esse transtorno psíquico. Nós temos um quadro super alarmante numa sociedade que, a cada 23 minutos, assassina um jovem negro, né, nesse país, e a cada 8 horas assassina uma mulher. Então, nós temos uma outra estatística, são 55% do aumento dos casos de violência doméstica, que não é um quadro específico do Brasil, né? A gente vem estudando isso como para mim, a grande pandemia que esta pandemia apresenta é uma pandemia que já estava aí, que é a pandemia dos crimes de feminicídio contra as mulheres brasileiras e latino-americanas, né? Me parece que essa é uma lógica que estrutura essa lógica patriarcal e capitalista. Nós tivemos, nesses últimos meses de 2020, cerca de 70 milhões de brasileiros. Isso até me interessaria saber de vocês sobre o auxílio emergencial, que foi um auxílio no valor de R$600, algo em torno de $100, $150, mais ou menos, que foram pagos a cerca de 70 milhões de brasileiros, sendo que temos hoje uma média de 40 milhões de brasileiros na linha da pobreza. Então, também a gente observa o aumento estúpido que esse projeto genocida, que não começou com o governo Bolsonaro, ele começa em 2016, quando ocorre um golpe de Estado no Brasil que tira a presidenta Dilma Rousseff, né, por um crime que na verdade, foi uma grande, vamos chamar isso, né, de uma grande articulação, né, entre os vários poderes para tirá-la do poder, e também, claro, aí se esconde uma atitude que ela é misógina, né, porque era a primeira presidenta mulher eleita do país. Então, esses dados, eles nos revelam algo que é dessa ordem da gestão da pandemia.
A gestão da pandemia, para mim, ela cada dia fica mais clara, porque ela revela um projeto de necropolítica que está em curso, né? E agora de uma maneira mais violenta, mais escancarada. O que se faz nesse contexto de fascismo que nós, aqui no Brasil, estamos vivendo? Um Estado que ele é miliciano. Eu acho que vou encontrar em alguns colegas aqui o entendimento do que é um Estado miliciano, um Estado composto de organizações criminosas, né? Então, toda essa família que hoje ocupa a presidência da República são diretamente ligados às milícias do Estado do Rio de Janeiro e também diretamente ou indiretamente envolvidos, por exemplo, no assassinato de Marielle Franco, que se tornou um ícone internacional da luta pelos direitos humanos e, sobretudo, da luta pelos direitos das mulheres, né? Então, é uma situação muito complexa, porque, ao mesmo tempo que somos obrigados a uma situação de quarentena, de isolamento social, eu percebo muitas ações que estão sendo levadas em territórios periferizados, relacionados à Covid, por exemplo, que são organizações da própria comunidade. Então, a gente tem um exemplo muito interessante em alguns complexos de favela, porque aqui no Rio de Janeiro a gente já não fala que é uma favela. As favelas foram crescendo, né, ocupando um território, então hoje falamos de um complexo, que é um conjunto de comunidades, algumas, muitas vezes, possuem facções criminosas que são inimigas. Então, isso é um dado, assim, não é um dado de agora, é um dado muito recorrente. Eu, como trabalhei muitos anos com escolas nessas regiões periféricas, eu observava que, às vezes, os estudantes, as crianças, não podiam, muitas vezes, atravessar a rua para jogar uma bola, um futebol, soltar uma pipa, porque o coleguinha da outra rua ele pertencia a um outro território inimigo. Então, o que a gente tem observado, que é muito interessante, por um lado, perceber como que, nesse contexto de precariedade, de vulnerabilidades, que são intencionais, há algumas organizações que vêm da sociedade, que vêm das comunidades, né, para enfrentar a questão da Covid. Então, são ações tanto de distribuição de cestas básicas, porque há uma situação de fome que retorna ao Brasil de um modo muito violento, mas também de algumas ações que são ações de cuidado, né? De fazer com que uma série de protocolos de segurança eles sejam, de fato, adotados nessas comunidades, que muitas vezes a gente, infelizmente, observa vamos chamar isso, né, de uma negligência desses cuidados. Mas, se existe um sujeito na presidência da República do Brasil que é um negacionista, que vem a público dizer que a máscara não serve para nada, então o efeito psicológico disso é um efeito muito negativo, sobretudo em comunidades muito pobres, porque eu observo também que chega uma hora que o sentimento de deixar levar, ele, infelizmente, ele se sobrepõe ao sentimento de cuidado e de autocuidado. Então, é um trabalho que a gente vem observando e a gente, de alguma maneira, acompanha essas ações, e eu acredito, porque eu tenho esperança, que o melhor que nós iremos aprender com toda essa experiência de catástrofe é que nós iremos ressignificar os movimentos sociais, os movimentos de base. Então, a ideia das micropolíticas cada vez mais ganham esse espaço, que é um espaço para que seja, de fato,
levado adiante, porque eu acho que é nesse reinventar dos nossos grupos, do nosso cotidiano, né, que a gente vai conseguir também enfrentar um cenário que eu tenho mais medo, que é o cenário pós-pandemia. Porque a Gracias, Denise. gente vai sair, né, vamos pensar, né, quando estivermos vacinados, a nossa saída para a rua vai ser uma saída em que a gente não vai se reconhecer. O nosso corpo é outro. Os corpos que estão na rua são outros. Então, essa é uma grande preocupação que eu também gostaria de compartilhar e ouvir vocês também, porque são experiências, embora distintas, mas vivemos um mesmo território colonizado, né? E, de alguma maneira, posto aí como o quintal de uma prática secular de genocídios e de violências estruturais. Gracias, Denise. Me gustaría ahora interpelar a Eva. Eva, querida, tú tienes un trabajo que me parece muy importante con respecto a activar micropolíticamente, como lo está pensando Denise, el territorio de las instituciones culturales, desde los museos. Un trabajo que has realizado de una manera muy central en Barcelona, tienes una gran experiencia también reconociendo las genealogías políticas de ciertas prácticas artísticas en el contexto latinoamericano. Y ahora en circunstancia pandémica, tuviste que emigrar, llegaste a un territorio frío como Chicago. Chicago es bastante frío, y no solo en términos de cambio climático, sino también en términos de temperamento anímico. Y, y allí, digamos, llegas a un país, llegas como una mujer extranjera a un país en medio de una pandemia, con un gobierno muy singular, muy parecido a lo que nos ha descrito Denise con respecto a la administración de Bolsonaro en Brasil. Puede también ser pensado con sus matices, ciertamente, en el cierre de la administración de Trump en los Estados Unidos. Y ahora, en medio de un proceso electoral que puso, digamos, o que trató de cambiar, digamos, el proyecto político, pero un proyecto político que siguió en manos de los hombres blancos. Siguió en manos de los hombres blancos, siguió en manos de las mismas oligarquías, unas oligarquías un poco más progresistas, pero no necesariamente libertarias o justas. El 2020, tú lo viviste en las propias calles de tu nueva ciudad, discutiendo cómo nociones como I Can Breathe, nociones que se activaron políticamente, donde racialidad, donde violencia y exclusión social a cuerpos negros, donde poder respirar ya no es un derecho, sino una exigencia, empieza a transformar completamente nuestra psique, empieza a transformar completamente, como lo planteaba Denise, nuestro cuerpo, la propia percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Entonces quisiera darte un poco el espacio para que nos comentes cómo estás sintiendo tú desde tu lugar esta experiencia pandémica, y ahorita me gustaría abordar algunas ideas que han ido apareciendo en las interpelaciones de las tres. Eva, bienvenida. Pues muchas gracias primero por la invitación. Me hace mucha ilusión sumarme aquí al laboratorio. Sí, solo una pequeña cosa. Yo llegué a Estados Unidos en 2016, en verano, y unos meses después ganó Trump, ¿no? Y nadie pensaba, bueno, yo no pensaba que pasara, y bueno, pasó. Y luego 4 años y ahora hay un cambio, pero como tú dijiste, es un cambio, por supuesto es mejor, pero a ver, es un cambio de persona, de algunas matices, pero no es un cambio de sistema. Sí, el sistema sigue el mismo sistema capitalista durísimo y, en mi opinión, ya totalmente obsoleto y con todas sus consecuencias, ¿no? Solo para explicar un poco más, yo antes de llegar a Chicago había vivido 20 años en Barcelona. Y siempre cuando podía, durante esos 4 años, pasaba los meses que me dejaban en Barcelona.
Y por lo que David decía, no es solo frío en invierno, de hecho ahora estamos teniendo 3 días de primavera, ayer, hoy y mañana va a volver a cambiar otra vez. No es solo frío en el sentido climático, sino también por la inexistente vida social, digamos, que se limita a una salida el fin de semana. Y eso para mí sigue siendo un cambio insoportable, ¿no? Porque por donde me movía en Barcelona eso no se vivía así, ¿no? Pues bueno, es el mismo sistema capitalista, las subjetivaciones individualistas, de pasar el día en el trabajo a tope, pero con una aceleración importante energética, y después el agotamiento total, la cena a las 6 y después mirar la tele porque, bueno, también es una excusa, pero mucha gente dice que no da para más, ¿no? Tal vez un poco de ejercicio, ¿no? Pero nada más. Bueno, entonces, ¿cómo ha sido la experiencia en la pandemia? Porque me tocó el año pasado aquí en Chicago, ¿no? Se cerró el campus como todas las escuelas. El lockdown aquí no fue tan duro como en España, esto no. Entonces se podía estar en la calle sin dar justificaciones, eso sí. Lo que más me chocó son las consecuencias de ese sistema capitalista en la salud, ¿no? Yo siempre digo el sistema de salud es la perversión total de la profesión médica, ¿no? En el business total, porque todo servicio de salud se mida en términos de cuánto rinde económicamente, ¿no? Entonces, si tú no puedes demostrar tu seguro médico, ni empiezan a tratarte, ¿ya? Hay algunas maneras de conseguir a través de asistencia social, al menos en el estado de Chicago, esto también varía de estado a estado, pero la atención siempre va a ser ni secundaria ni terciaria, sino menos, ¿no? También el inicio de pandemia me coincidió con una cirugía de emergencia y ahí también pude hacer unas observaciones atroces. Aunque hablo de una posición de privilegiada con un seguro médico por la universidad privada, que también en la educación funciona de manera igual, totalmente privatizada, que sí me dio acceso, ¿no? a un servicio médico. Bueno, en fin, esto, por supuesto, tuvo graves consecuencias en la pandemia porque mucha gente aquí no tiene ningún seguro médico, ¿ya? Por lo cual no tiene acceso a servicios o difícil acceso, por lo cual no podían tener sus tratamientos adecuados, ¿ya? Si les tocaba la pandemia o otra enfermedad. También sin tener beneficios o algunos pagos cuando uno está enfermo, ¿no? Sickness benefits, que tampoco mucha gente no tiene, por lo cual siguen trabajando hasta que no puedan más, no porque quieran, sino porque no hay opción, ¿no? Entonces, esto es gravísimo. Tengo una vecina que tuvo el COVID con todas las complicaciones que se pueden tener, creo, durante 4 o 5 meses. Y tiene facturas de $1.800.000, ¿no? De estos meses. Y una ambulancia, por ejemplo, ni empezó a arrancar sin que ella comprobara su seguro, ¿no? Y su tarjeta de crédito, porque siempre tienes que añadir pagando algo, ¿no? Entonces, esto es bastante chocante. Ahora, como ya dijiste, hay un cambio de gobierno. Bueno, cambio en algunos sentidos sí, pero no en el sistema, porque es el mismo sistema capitalista de los hombres blancos, de los que empujan la maquinaria de guerras, de armamentos. Todo eso sigue básicamente igual. Lo que sí me sorprende es que lo de las vacunaciones parece funcionar bastante bien, incluso tengo que decir,
comparándolo también con el desastre que es en Europa, esto, lo de las vacunas, ¿no? Pues esto, entonces mi experiencia personal también relacionada con el trabajo, porque esto es por lo que he llegado aquí, ¿no? No por la inexistente vida social, no para pasear en paseos que no existen, sino el motivo fue el cambio laboral, porque la situación académica en Cataluña y en España se hizo cada vez peor. Entonces yo no estoy, mi experiencia, no es que no esté de acuerdo, pero mi experiencia no ha sido lo de la pausa, de la respiración, de que ahora tuviéramos desaceleráramos el ritmo, ¿no? Sino fue totalmente al contrario, ¿no? Porque el cambio online fue algo traumático, al menos en mi experiencia, porque se quitaron cualquier respeto, ¿ya? En el tiempo, en el espacio, en la emoción, ¿ya? Que el trabajo se triplicó, pero en plan de 24 horas, sin ningún pavor, si la gente esté en otras actividades, ¿ya? Fue bastante impresionante, como una penetración o como una invasión, una aceleración del capitalismo total a través de lo online, ¿no? Eso sí, también quería volver al tema de I Cannot Breathe, ¿no? Como ya saben, al mismo tiempo con la pandemia, o coincidió más o menos en el tiempo, los killings, los asesinatos, ¿no? De parte de policías blancos afroamericanos, que siempre había, ¿no? Pero coincidió lo de George Floyd, que fue de una manera bastante horrible, ¿no? Y claro, relacionamos también el cannot breathe, que es un síntoma de COVID grave, ¿no? De discurso de COVID grave, con el cannot breathe de Floyd, que en ambos casos es una racialización total de la violencia del Estado ejercida por la policía en este caso, ¿no? Pero también hay más. Y la violencia de exposición a los ciudadanos a la pandemia, ¿no? Y además mucha gente también lo ha relacionado a cannot breathe, al agotamiento del medio ambiente, ¿no? Entonces, muy organizado también desde Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Los mineros, las compañías de minas, todos los que agotan el medio ambiente a 100, ¿no? Además, durante la administración de Trump, sin límite alguno, además haciendo publicidad de no poner límite alguno a esto, ¿no? Entonces, esto sí, también quería señalarlo. El tema de la salud, la penetración del capitalismo total sin límite alguno, ¿no? La respiración en el sentido metafórico. También otro día leí un prefacio muy interesante de un libro, porque ahora se están también publicando muchos libros sobre la pandemia, o se publicaron el año pasado, y algunos con una rapidez un poco sospechosa. Después de un mes o dos, ¿no? Y algunos también con una banalidad así correspondiente, pero últimamente sí leí unas cosas bastante interesantes. Y sí, también yo no viví el lockdown duro en España. Yo volví cuando abrieron las fronteras, el día siguiente casi. Y esto sí, para mí fue una ventaja de poder trabajar el semestre pasado en Barcelona online para Chicago, ¿no? Eso sí. Y lo que también se señaló es la imagen que se dio en los medios de comunicación, en las publicidades, de una supuesta ventaja del encierro para recuperar el nido familiar, como una idealización repugnante, ¿ya?
Y mientras sabemos que la violencia doméstica se subió a 100 y sin protección alguna, ¿no? Tengo alumnas que ahora trabajan mucho en telehealth, ¿no? Haciendo salud mental, terapia, servicios de salud mental a través online, ¿no? Y una cosa que siempre se señala es en temas de violencia doméstica, obviamente con el encierro ya se agrava por razones obvias, pero también el tratamiento se complica, ¿no? Porque muchas veces la gente está en el mismo espacio con el asesino y escucha todo lo que se puede decir en una terapia, ¿no? A lo mejor comparten un acceso online, una computadora como, ya. O a lo mejor ni hay este acceso, ¿eh? Entonces ahí hay temas de privacidad en el tratamiento online que ahora, por supuesto, está proliferando académicamente, médicamente y todo. Ahí hay unos problemas de privacidad importantes. También de acceso, por supuesto. También. Claro. Quiero ahorita como retomar, porque creo que hay varios elementos que se cruzan en las interpretaciones de cada una de ustedes. Me preocupa, hace 8 días, cuando hablábamos con Sueli Rolnik, argumentábamos un poco que la pandemia se administra macropolíticamente, pero tiene consecuencias micropolíticas. El quedarte en casa, el construir aislamiento corporal, el tenerte que sanitizar, el tenerte que lavar las manos, son ciertas condiciones que se popularizaron rápidamente en la administración de la pandemia, que comenzó muy rápidamente a ser recomendadas de febrero y marzo del 2020, pero son prácticas que normalizan la experiencia de las clases medias altas. Son prácticas que si bien son necesarias y esperemos que ojalá se puedan practicar para evitar los contagios, son prácticas que normalizan o presumen que las personas tienen acceso a recursos, acceso a conexión, acceso a agua potable, tienen hogar, tienen familia, tienen circuitos de cuidado, cuando precisamente la intensificación de las formas de trabajo han roto, han fracturado la posibilidad de que las personas tengan nichos de cuidado, nichos de vida próspera o incluso la capacidad salarial para poder sostener ciertas infraestructuras, digámosle, de servicios públicos o de servicios de salud que le permita el sostenimiento de su propia vida. En ese sentido, casi que podríamos decir que al no considerar las desigualdades raciales, las desigualdades de género, las desigualdades sexuales, las desigualdades de clase, la normalización de ciertas medidas pandémicas o para contrarrestar la pandemia, pueden leerse como una intensificación necropolítica, una intensificación donde se asume de sálvese quien pueda, y ese quien pueda implica, como nos lo recuerda Eva con el caso de George Floyd en Estados Unidos, es quien pueda respirar. Quien puede respirar no es necesariamente cualquier persona. Aunque todos tengamos pulmones, aunque todos tengamos cuerpo, aunque todos estemos en el mundo, no necesariamente respirar es democrático, porque hay accesos a aire puro. Por ejemplo, nosotros estamos en Morelia, que es una ciudad que tiene una pequeña industria de producción petroquímica y de papel, y nuestro aire no es un aire respirable. Y esas fábricas están en pleno centro de la ciudad. Entonces, ¿quién puede respirar? ¿Y qué afectaciones hacen que los cuerpos vivan de una manera mucho más radical y peligrosa la infección del COVID? En ese sentido, me gustaría un poco preguntarles, desde sus 3 puntos de vista, que son diferentes, pero encuentran conexión un poco en esta discusión, es cómo interpelamos desde nuestras propias prácticas de la salud, del arte terapia, del teatro y del activismo, cómo podemos interpelar este estado de cosas en la situación en la que nos encontramos. Argelia, por favor.
Sí, gracias, David. Fíjate que dijiste algo súper importante. A mí lo que me llama la atención ahorita de nuestras diferentes intervenciones, estamos hablando desde realidades diferentes, pero coincidimos en muchos puntos. Estamos aquí en México, Denise está por allá en Brasil, Eva está en Estados Unidos. Y sin embargo coincidimos. Yo capturé rápidamente algunas palabras. Por ejemplo, Denise hablaba de precariedad. En nuestros países las hay en muchos momentos, en muchos espacios, en muchos ambientes. Vulnerabilidades, comunidades con ciertas vulnerabilidades las tenemos en los 3 países y en más. Eva habló de agotamiento, eso es algo que ha sido la constante justamente en buena parte de esta época de pandemia. Y mi visión ahí es que coincidimos independientemente de la realidad y el privilegio en el que estemos, porque también estamos hablando de que si estamos aquí conectándonos, platicando del trabajo que tuvimos, es porque tuvimos trabajo, y no es el grueso de la población. Acá en México perfectamente se entiende, bueno, en los 3 países yo creo, los tomadores de decisiones también deciden desde sus privilegios, desde su punto de vista, desde su perspectiva. Se necesita mucho ojo, decimos nosotros en medicina, mucho ojo clínico, pero mucho ojo de perspectiva para tomar en cuenta a todos, a todas las otras comunidades. Aquí nos dicen, no salgas, hay que encerrarse y hay que estar. No, pero hay gente que si no sale a trabajar no come, si no sale a hacer lo que tiene que hacer, pues no puede seguir el día a día. Y ese es el grueso de la población. En México así es. Nada menos que yo estoy segura, y ha habido ya estudios sobre eso, las consecuencias reales de esta pandemia ya no van a ser de salud, las consecuencias de salud en el sentido del COVID específicamente, sino que van a ser ahora de muchos otros índoles, incluyendo la infancia, que ha estado más encerrada y es la más afectada en muchos sentidos. Y las vamos a ver después. Las consecuencias de esta pandemia se van a seguir viendo durante años. No pensemos que se va a reabrir, las vacunas no nos van a dejar hacer más cosas, sí, pero hay consecuencias debido a todo esto, a estas precariedades, a estas vulnerabilidades, y que son muy amplias. No es sencillo englobar en una sola cosa. Tú decías, a veces se normaliza esto de lavarse las manos, el tapete sanitizante, el cubrebocas, no todos lo tienen. Esa es una realidad. De ahí a que también se perpetúa la enfermedad por un lado, se siguen dando algunos contagios, pero es que esto no existe, pero no es lo único. En esta pandemia se ha agudizado porque fue algo muy rápido, fue algo que surgió apenas dándonos cuenta. En Europa la gran crisis fue que se lo tomaron como a la ligera, diría yo, y los atacó de una manera impresionante y no les dio tiempo, digo yo, de hacer muchas acciones importantes. Acá nos dio un poco más de tiempo, pero acá el problema en Latinoamérica, sobre todo, es que pues no tenemos acceso a un montón de herramientas, recursos. Hubo una vorágine de información que era contradictoria y confusa al inicio, y ahí vamos, ¿no? Eso fue como, el tema COVID es un tema agudo, es un tema que surgió muy rápido, pero ahí van surgiendo las asignaturas pendientes, digo yo. La infancia, la maternidad. Aquí en México ahorita hay discotecas y restaurantes abiertos y no dejan ir a los niños a la escuela. Esa es una contradicción que yo no me cabe en la cabeza, y es una cosa abrumadora. En temas de salud podríamos hablar de muchas cosas. Ahí tú nos comentabas que reflexionáramos un poco sobre los ambientes y las vidas. Las vidas a todos niveles son vitales. Yo lo único que quiero aclarar aquí es que el virus per se pues no está vivo, ¿eh? El virus no es un ente vivo, no es vida, y es una maquinaria que se puede controlar, que se va a controlar. Es una maquinaria que muta cada cierto tiempo, pero eso no es vida. Y entonces a lo que tenemos que enfocarnos es a lo que sí está vivo, que somos todos los demás, todos los que tenemos una célula o más, somos entes vivos, y ahí tenemos que enfocarnos en salvaguardar la salud mental, la salud física, emocional y todo junto para poder subsistir. ¿Cómo podemos hacerlo para los demás? Pues cada uno en su nicho, en su entorno tendrá que influir. Esta sola charla es importante, pero así como charlamos, podemos actuar y podemos intentar seguir insistiendo a quienes toman las decisiones en masa, pues de la importancia. Yo creo que lo que nos toca es hacerlo bien, lo que tenemos que hacer, tratar de influir hacia adelante en los demás. No sé, por ahí vamos Gracias, todos. gracias, Argelia. Denise, cuéntanos. Denise, ahí estás. Eu vi uma imagem esses dias que tem muito a ver com o que Eva fala sobre não respirar.
que foi uma imagem que circulou nas redes sociais de um sistema de transporte público no Rio de Janeiro, lotado de pessoas, e tinha uma mulher, literalmente, com seu rosto imprensado no vidro do ônibus, que é um ônibus que se chama BRT, e ele é um ônibus como se fosse uma espécie de um metrô não um metrô subterrâneo. E eu fico pensando que há claramente um projeto de matabilidade. Porque quando a gente fala, fique em casa, lave suas mãos, use o álcool gel, todos esses cuidados, sabemos que muitas pessoas, muitas, milhões de pessoas, não têm água potável dentro de casa. Um outro serviço que se intensificou durante a pandemia, que são os serviços de delivery. iFood, várias coisas, né? Mas eu pergunto a vocês, o que é isso, na verdade, se não uma recuperação num tempo recorde dessas estruturas de dominação e de precarização que se intensificaram. E eu me lembro agora também um pouco do que a Judith Butler vem falando sobre as vidas enlutáveis. Então, vivemos uma época que, inclusive aqui no Brasil, dado o momento político sério que atravessamos, a morte ela deixou de causar uma compaixão. Então, nós temos 1.500 mortos diariamente, 1.700, 1.800, e aquilo é tratado como mais uma estatística, a não ser quando estamos numa sala de aula e eu ouço de uma aluna dizendo que ela, no ano passado, perdeu pai, mãe, namorado e vários amigos. E, sendo ela uma moça de territórios periferizados, eu fico claramente entendendo que esse projeto é um projeto para matar a gente pobre. Eles querem matar o máximo que eles puderem matar pessoas pobres. As vidas que não são enlutáveis, as vidas que não são passíveis de luto, as vidas que não servirão para esse novo projeto do capitalismo, que, inclusive, como Eva chama a atenção, estamos trabalhando 10, 11 horas, onde a relação vida doméstica, intimidade, se confunde com o espaço do trabalho, e a gente está sendo tragado por essa nova lógica colonizatória. Mas o que me preocupa, e eu vou falar agora um pouco da escola, é como nós podemos planejar situações em que crianças e adolescentes possam também, com toda a segurança, saírem de suas casas, porque eles já não aguentam mais estar junto com seus pais, muitos dos quais numa situação emocional debilitada. Eu trago para vocês mais uma estatística, parece que eu sou matemática, não, mas é porque as estatísticas dizem muito sobre esses tempos. Só no estado do Rio de Janeiro, 40% dos estudantes do ensino médio desapareceram, no sentido não desapareceram em covas, eles não voltaram para as atividades mesmo remotas. A gente não sabe, e eu trabalho com educação, com formação de professores, e nós não sabemos, nós temos projetos em escolas, agora na modalidade remota. As diretoras de escolas, as professoras, as pessoas não sabem onde estão esses meninos e meninas.
né? Então, isso para mim é muito grave. É muito grave. Por quê? Nós precisamos pensar também soluções alternativas de alguma retomada segura para que também essas crianças possam voltar a retornar para essa sociabilidade que me parece, nesse momento, está bastante prejudicada, mas que será necessária também num cenário pós-pandêmico. E nessa questão que eu trago, nós temos muitos desafios e nós não temos respostas claras. Daí a nossa angústia, né? E por isso que eu acho que uma iniciativa como essa que o Davi traz para a gente, e outras, né, são muito importantes, porque nós precisamos escutas, nós precisamos elaborar juntos alguns protocolos, algumas possibilidades, né, de recuperação desse espaço público, desse espaço do comum, nesse momento tão difícil em que nós temos medo de abraçar as pessoas, né? E ao mesmo tempo, como que nós podemos também, a partir de experiências diversas, de experiências que acontecem em Chicago, no México, no Brasil, em Tóquio, em Nova York, mas o que nós podemos pensar como essas experiências que possam, de alguma maneira, construir enfrentamentos, táticas, estratégias para esse enfrentamento. Mas eu não tenho... Às vezes eu me pego um pouco no desespero de não achar muito que a gente tem muita esperança. É como se não houvesse, né, um amanhã. Essa ideia de futuro, né? E eu cada vez mais trabalho com a ideia de futuridades, porque o futuro, para mim, é algo muito abstrato. E a futuridade me parece que é algo que a gente pode imaginar para daqui a pouco, porque o nosso tempo também, não no sentido de uma aceleração, mas da percepção que a gente tem pouco tempo. Isso, para mim, é claro para todos nós. Temos pouco tempo. E talvez esse nosso tempo, pouco, não dê conta de todas as demandas que nós necessitamos colocar em prática, né? Um outro modo de vida, uma outra organização social, uma outra lógica de funcionamento dessa engrenagem da macroeconomia, da macropolítica. E posso dizer assim que essas respostas, embora não existam, mas muitas coisas estão ocorrendo e a gente precisa olhar com muito carinho essas iniciativas que vêm, muitas vezes, dos lugares de onde nós menos esperamos. E nesse sentido, eu penso também que, entre o desespero e a esperança, eu prefiro ficar com a esperança, com essa possibilidade de acreditar que nós temos essa inteligência sutil para pensar uma outra forma de lidar em sociedade, uma outra forma de viver. Então, eu não sei se eu respondi a você, Davi, mas fica um pouco essa necessidade de ouvir também o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo, né? Só para fechar um pouco essa fala, eu trabalho há muitos anos num hospital psiquiátrico com oficinas artísticas. E, desde a pandemia, nós temos muita dificuldade de continuar o trabalho de um modo remoto, porque também a realidade social dos nossos clientes, né, ela muitas vezes não permite que o sujeito tenha acesso à internet, uma quantidade de dados, etc. E tal. Mas uma coisa que eu tenho percebido, quando nós conseguimos plantar dentro do hospital um monitor com internet
E naquele dia em que nós sempre combinamos quartas, miércoles, né? E nos encontramos, eu sempre saio de lá muito feliz, porque nós temos ali um grupo de pessoas que precisam dessas atividades, porque foi o que restou desses contatos. Então, é muito interessante. O ateliê foi para o lado de fora, as mesas, cadeiras, trabalhamos com algumas modalidades de cerâmica. Esse ateliê foi para o lado de fora, todo o processo de modelagem, e um trabalho com canto, com música, porque quem canta seus males espanta, e esse trabalho de canto feito ao ar livre. Então, é muito bonito ver que cada dia chegam mais pacientes e também profissionais do hospital para participarem dessas oficinas, e a gente percebe que é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Mas eu entendo que também são essas pequenas ações que elas surtem efeitos muito potentes na intimidade, na particularidade de cada pessoa. Então, eu acredito também que esse é um pouco o nosso trabalho aqui, né? Exercitar esses modos de atuação no íntimo, no particular, no privado, no cotidiano. Porque é o que a gente também já faz com alguma sabedoria, mas a gente precisa ampliar essas referências, essas possibilidades. Gracias, cariño. ¿Es quien canta sus males, encanta o escapa? Quem canta seus males espanta. Se vai para lejos. Así es, quien canta sus males espantan. Quien canta, Sí. coma, sus males espantan. Sí, sí. Exacto. Muy bello. Eva, querida. Okay, unmute. Sí, entonces, sí, muchas gracias por las aportaciones de las dos. Sí, ¿cómo podemos formar resistencia, no? Eso sigue siendo la pregunta, ¿no? Sí. Sí, sí, una pregunta no es nada fácil, pero bueno, intentamos. Bueno, primero creando esos espacios de subjetividad, las que siempre estaba predicando para el museo y haciéndolas con el arte. Y yo estoy un poco ambigua por un lado, tenemos muchas posibilidades de reunirnos online, ya hemos dicho las que tenemos el privilegio del acceso, digamos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, el encuentro de hoy, ¿ya? Y también creo que hemos desarrollado ya cierta creatividad, siempre hay para más, ¿no? Para imaginarnos encuentros online, para reunirnos de un modo que antes a lo mejor no lo habríamos hecho, ¿no? Porque antes, insistiendo en lo presencial, habría habido problemas de agenda, de presupuestos, ¿no? De reunirnos de esta forma, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades que contrastan, en mi opinión, con esta fatiga online o agotamiento. Pero tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Reservándonos estos espacios, las que podamos, ¿no? Sí. También me parece muy importante el tema de los adolescentes, de los niños, por supuesto, también. Y otro día leí una reflexión bastante interesante relacionada a Europa. No sé si, bueno, a lo mejor aplica también por otras partes, que como con las muertes toca más a la gente mayor, no con las infecciones, ¿no? Del COVID, pero con el desarrollo complicado de la enfermedad. En fin, muchos se han muerto y siguen muriéndose, ¿no? Y muchos de esta generación que ya se han muerto, que se están muriendo por el COVID o también por otros motivos, ha sido una generación que ha puesto mucha resistencia política a nivel macro, ¿no? Contra fascismos, holocaustos,
guerras civiles, guerras mundiales, etcétera, ¿no? Es una generación que está muriendo ahora con más aceleración, ¿no? Lamentablemente. Y dejan atrás unos, bueno, yo no lo vi tan dramático como en el texto que leí, ¿no? Porque pintaban a la adolescencia contemporánea como exclusivamente dócil, ¿no? Y obedeciendo al ritmo capitalista virtual, ¿no? Yo creo que hay más resistencia ahí que esto, ¿no? Pero sería importante intensivar esto, ¿no? Pero claro, es un desarrollo un poco preocupante, ¿no? Que las que han puesto mucha resistencia fue ya más que medio siglo, ¿no? Y ahora se están yendo, ¿no? Masivamente. También creo el trabajo corporal es muy importante, ¿no? Porque creo el agotamiento también se manifiesta en en muchos síntomas corporales, y de nervios. Sí. Ya, y creo es importante abrir espacios de subjetividad y de deseo, con las técnicas o modalidades que tenemos que pensar, pero se debería tratar de esto, ¿no? Que esto no nos deja morir también con toda la invasión, penetración online total del capitalismo, sino que podamos poner resistencia a esto, ¿no? También escuchando a Argelia y Denise, estaba pensando que siempre decía, ¿no? Lo que más me choca en Estados Unidos desde mi llegada, bueno, a la llegada todavía no lo entendía, pero poco después, es que es una sociedad sin deseo, ¿no? Es que los jóvenes a los que doy clases que tienen como entre 20 y 30, bueno, por ahí, ¿no? El hecho de que la salud esté totalmente privatizada, la educación, que solo pueden estudiar con unos préstamos que tampoco dejan de respirar después de la carrera, ¿no? Mientras el dinero, bueno, también es tema de acceso otra vez, pero las que tienen acceso durante la carrera el dinero más o menos llega, pero después eso es bastante sofocante, ¿no? Salir con un préstamo de muchos miles de dólares, ¿no? Que hay que recuperar, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es una presión importante, ¿no? Y también con sus repercusiones ahora en la pandemia, porque se matriculan menos, porque a muchos no les gusta el online, prefieren esperar un año, se toman un año de pausa, lo que sea, ¿no? Entonces, las universidades privadas, que son todas aquí, aunque es un State University, todavía es de pago, menos, pero se paga bastante, ¿no? Entonces, esto lleva a despidos de profesionales, de administrativos, una presión que ejercen para reclutar más alumnos, ¿no? Trabajar más horas por el bien de todos, que es una propaganda total, ¿no? Entonces, este hecho de que todo eso sea privatizado y de pago es como algo tan incorporado, ¿no? Que intentando enseñar que esto no ha de ser así, que no siempre en todas partes ha sido así y sigue lugares donde esto no es así. ¿No? Es como muchas veces he sido calificada de alumnos y colegas, ¿no? como caprichos individuales míos, ¿no? Fantasías, ¿no? Entonces, esto del confinamiento del que hablamos aquí, a ver, tampoco había tanta diferencia, ¿no? Porque la gente está confinada cada día en su casa después del trabajo de todos modos, ¿eh? También sin pandemia, ¿eh? Entonces, eso es como una consecuencia, creo, cuando ya no hay espacio para el deseo, ¿eh? Fuerte. Sí, sí. Y,
esto no lo deberíamos permitir. ¿Sí? Sí, me parece, querida Eva, que cuando uno está en deuda es muy difícil desear. Y Mm. creo que eso es algo que Verónica Gago desde Argentina, en sus trabajos críticos y muy potentes sobre la economía solidaria, además muy cercana también Verónica Gago a Sueli Rolnik, es cuando nos dice que la deuda lo que hace no es solamente secuestrar o solamente tomar nuestros salarios por haber pagado algo que hubiéramos tenido el derecho de tener, que es la educación, la salud, los derechos políticos. O sea, tener que pagar algo que no tenemos cómo pagarlo, algo que mereceríamos porque es nuestro derecho, tenerlo que pagar a través de la deuda, lo que hace es secuestrar el deseo. No solamente secuestrar la ganancia económica material, sino secuestrar la materialidad del cuerpo, hasta el líbido, hasta la capacidad de imaginar otras posibilidades porque uno está profundamente capturado en la necesidad de sostener la deuda y salir de ella. Es un aparato de captura, en palabras de Verónica Gago. La deuda es un aparato de captura. Absolutamente, ¿ya? Y que tampoco deja respirar, ¿eh? Sí. Sí, a partir de cierto punto, sí. Claro. Pero Y ese es nuestro sistema actual, es decir, estamos en ese sistema económico actual. Ahorita que preguntaba Alejandra en el chat un poco de cómo le hacemos, dice por aquí, cuáles pueden ser las alternativas. Pues es que las alternativas van a estar dentro de esto que tenemos, de esta realidad que tenemos. Decía hace ratito Denise, otra organización social, una organización social diferente. Sí, es verdad, es deseable, no es imposible. De hecho, yo diría que justo esta pandemia demuestra lo rápido que tenemos que hacer cambios, que podemos hacer cambios cuando se nos dicen, cuando se nos indican y cuando surge la presión así en ese sentido, con toda la desigualdad que puede haber en esta pandemia. Pero hubo un cambio y estamos en teletrabajo y estamos en todo, en teleactividades escolares. Yo creo que la escuela y el trabajo fueron las dos actividades que más se impactaron en ese sentido y lo estamos haciendo. Es decir, sí nos podemos organizar. Claro, no es el nivel de organización social que a lo mejor al que se refería Denise, pero estamos haciendo y fue muy, muy rápido, muy agudo, decía yo, el cambio. Lo estamos haciendo. Es decir, si otra situación fuera y si otra instrucción fuera, también la acataríamos y la acotaríamos y nos tendríamos que adaptar. Tendríamos que estar en el bracito del río que digo yo por aquí en el chat, porque es nuestra realidad, no podemos dejarla y hacer otra, eso yo creo que no es ni viable, pero sí se pueden hacer brazos en el río para poder hacer otro proceder con nuestras realidades, porque también no puede ser un cambio de organización social igual para todos, jamás va a ser, es la naturaleza de la humanidad. No somos todos iguales en el sentido de, no porque esté bien, es decir, tenemos realidades diferentes que tenemos que entenderlas y actuar en consecuencia. Jamás vamos a poder tener una organización social uniforme para todos, en todos los ámbitos, también hasta por las preferencias. Estaban hablando de los deseos. No hay tiempo ni lugar para el deseo, ¿no? Sí lo habría, en este momento no, pero lo habría y esa diferencia individual es la que nos va a hacer siempre estar en situaciones y condiciones y en ámbitos diferentes. Lo que debe de existir y lo que digo yo que debe prevalecer es la oportunidad para todos de elegir quiero uno o quiero otro brazo del río, pero todos deben tener la oportunidad de hacerlo y no verse forzados por un sistema del cual no pueden disponer, del cual no dependen sus decisiones y se ven obligados por el entorno, o nos vemos a veces obligados por el entorno a hacer otras cosas que no queremos. Entonces, la posibilidad de decidir debe de estar y ese es el cambio a lo mejor que yo enfatizaría, que sí es posible y se puede hacer de tajo y se puede hacer rápido. No sé el mecanismo, no me lo pregunten a mí, pero yo estoy segura que así como nos dijeron un día, enciérrense en sus casas, no salgan, lávense las manos, pónganse cubrebocas y lo estamos haciendo, pues así pueden ocurrir muchas cosas más. Con esa decisión y con, no sé si la ruta sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Hay diferentes mecanismos, pero se puede hacer. Me encanta, Argelia, porque tu esperanza es pragmática. Estás construyendo una esperanza muy pragmática. La Muy tengo en el diferente. nombre, fíjate, no está mi nombre, pero me llamo Argelia Esperanza. Lo voy a poner aquí.
Por favor, por favor. Además hay una cosa para conectar con Denise, perdón, con Eva, en estos argumentos de que tenemos una juventud más conectada a los sistemas de las redes sociales, más manipulada en términos de su opinión por las informaciones que accede, y que eso ha sido problemático en términos de los efectos de realidad que interpretan jóvenes y jovencitas sobre si existe o no, o cómo se administra el COVID. Yo me remitiría a revisar y a volver a ver con mucha atención las imágenes de las diferentes protestas del 8M, que en el caso de México son profundamente esperanzadoras a mi modo de ver. Las feminismas, en el caso del que yo pude documentar de ayer en México, no son mujeres dóciles, no son jóvenes, no son jovencitas dóciles. Si algo ha dejado las feminismas, y quiero decir feminismas porque no quiero decir feminismo utilizando un adverbio masculino, porque sería seguir cayendo en la trampa. Creo que las feminismas y las mujeres jóvenes feministas nos están enseñando de qué se trata no ser dócil. Y hay que prestar atención. Lamentablemente, los sistemas de administración del Estado, aunque son muy progres al declarar que quieren erradicar cualquier violencia de género y que la violencia de género es algo que atienden y porque abogan por la igualdad, etcétera, bla, 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 también dan respuestas de hecho en el cual hay negligencia en el trato y también se subestima la potencia política de las sujetas políticas feministas. En ese sentido, me gustaría un poco, siguiendo un poco el temperamento de la pregunta de Alejandra, que era una pregunta que preguntaba por las alternativas. Y la metáfora que planteaba Alejandra es como que estuviésemos con el agua hasta el cuello y estuviésemos pataleando para mantener la cabeza fuera y poder respirar. Entonces, en la metáfora que plantea Alejandra, hay una relación que me parece interesante entre estar sumergidos en los problemas, hacer un esfuerzo no solamente sostenerse, sino que además lograr sacar la cabeza para respirar. Ese acto de respirar, que a veces le cae el agua encima y no se puede porque el agua está en movimiento, Argelia respondía que implicaba cambiar en las alternativas, cambiar de una cotidianidad como en esta esperanza pragmática que nos acabas de comentar. Denise pensaba en soluciones físicas e inmediatas que mantengan la salud mental y busquen una resiliencia cotidiana, observando con más atención a los sueños que dicen y a las pequeñas acciones preocupadas en colectivo, que se encargan, que están preocupadas en lo colectivo, con el buen vivir y con el buen alimentarse, con el buen cultivar de prácticas que nos permitan tener solidaridad y empatía como personas. Y no solo como personas, sino educarnos en las empatías hacia vidas mucho más que humanas. Alejandra respondía, una solidaridad y una empatía entre personas es una acción clara e inmediata que quizás no cambia el mundo del completo, pero sí cambia la vida de uno. En ese sentido, habría una postura micropolítica, en palabras de Solly Rolnick. Ya casi nos está acabando el tiempo, pero me gustaría darle una vuelta de tuerca. Si quieren, pueden ir poniendo sus interpelaciones para compartírselos a nuestras invitadas. Pero me gustaría un poco recuperar la reflexión sobre una esperanza más pragmática y me gustaría preguntarles a ustedes desde sus prácticas de vida, que también son sus prácticas profesionales, la salud, el arteterapia, las artes escénicas, que desde sus puntos de vista, claro está, qué cuidados pragmáticos desde sus prácticas profesionales y prácticas de vida nos podrían indicar o nos podrían motivar a aprender, a ejercitarnos en ellas y a movilizarnos con respecto a esos artefactos, a esos sentidos, a esos ejercicios, para construir colectividades, para construir estados de ánimo, para construir mejores vivires. Eva, si fuéramos todos tus pacientes, ¿cuáles serían las prácticas que nos invitarías a hacer? Pues para hablar de lo personal,
yo creo, identifico al menos dos cosas importantísimas. Es que salvarse siempre, si se puede cada día, creo, no se puede, pero eso sería lo ideal, de siempre reservarse algunos momentos al día que no dejo que me los penetren por el trabajo, ¿no? O si es por el trabajo, es el trabajo que yo quiero, ¿no? Estar con ustedes, escribir un artículo que yo quiero escribir o conversar online con un coautor, pero de un texto que me emociona, ¿no? Pero aparte de esto de reservar cada día un momento para también otras actividades extra intelectuales, extra académicas. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque Foucault ya nos decía que la dictadura más brutal es si no te dejan más decidir sobre tu tiempo, ¿no? Que para mí eso es algo horrible, ¿ya? No sé si tienen la misma sensación, pero para mí esto es algo insoportable, ¿ya? Y sí, esto todavía, ya, y eso, y durante este lockdown, ya, lockdown relativo aquí, pero siempre me he reservado casi cada día o 6 días a la semana para ejercicio físico, eso sí. Porque estamos aquí sentados y aquí en Chicago nos obligan a veces a reuniones de 2, 3 horas, pero varias al día, ¿ya? Y mis colegas están sentados así, sin moverse. Yo no puedo hacer esto, ¿eh? Pero están así, todas las horas. Sí, no, sí, me he reservado siempre después de levantarme para hacer algo de ejercicio, ¿no? Para empezar el día con el estómago vacío. Y sí, y esto del tiempo creo que es muy importante. Y al mismo tiempo, número 3 o tal vez número 1 en importancia, la sociabilidad, ¿no? De buscar, o sea online o en persona preferiblemente. En Barcelona ha sido posible hacer esto en persona, al aire libre, en la intemperie, ¿no? Hasta principios de diciembre, ¿no? Y aunque bares y todo esto estaban cerrados, siempre había alguna alternativa. Aquí no veo tanta alternativa, pero ahí sí. O nos reunimos en la calle o conversamos en la terraza de alguien. Afortunadamente, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, en el segundo, tercero, no sé, ahora están en el cuarto lockdown, las instituciones de cultura seguían casi siempre abiertas, no en el lockdown duro al inicio, ¿ya? Pero en verano y en otoño, con alguna excepción, no, los museos en verano y desde el verano ya no han vuelto a cerrar. Los teatros durante más que un mes sí, ¿no? Pero esto me parecía súper crucial, ¿no? de quedar con gente para ver alguna exposición. El primer concierto después del lockdown, también al aire libre, ¿no? Fue como un renacimiento, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en Alemania están cerradas todas las instituciones culturales, ¿ya? Desde diciembre o más, no más, creo, no estoy tanto ya, pero están cerradas durante mucho tiempo, lo que también lleva a la ruina a todos los trabajadores de la cultura si no tienen su tenure en un teatro importante estatal, ¿no? Todo lo alternativo está llevado a la inexistencia casi, ¿no? Al menos económica. Y aunque hay investigación, ¿no? Que el virus no se ha contagiado mucho en teatros o casi nada, ¿no? O en el cine,
¿no? Entonces, hay ahí un contrapeso comprobado que esto no funciona en el teatro, no masivamente en un teatro. Ujú, claro. O sea, lo que es importante es tener algo que se discute mucho en términos de derechos culturales, que la cultura no es un ocio. El caer en la trampa del capitalismo es imaginar que la cultura, o nosotras y nosotros, los trabajadores de la cultura, trabajamos y pensamos el ocio. Ese sería tal vez debilitarnos. Cuando pensamos que la cultura es un derecho, estamos pensando también que hace parte de la experiencia integral de la vida y que una experiencia cultural más próspera hace un pensamiento más próspero, hace una sensibilidad más próspera, hace estados de ánimo más prósperos. Aunque no quiere decir estar de acuerdo y compartir el mismo gusto, nadie está diciendo eso, pero sí es hacer una vida muchísimo más próspera. También preocupa, ya te doy la palabra, Denise, ya también preocupa cuando nuestras experiencias culturales son unidimensionales a las propuestas de mercado, o sea, a las plataformas de transmisión de streaming online, a cierto tipo de artefactos que nos proponen las redes sociales, porque ahí no es próspero necesariamente en puntos de vista, en imágenes, en artefactos de sensibilidad. Entonces, tal vez como unos buenos huertos se cuidan a sí mismos cuando son mucho más diversos. Tal vez los buenos museos y los buenos centros culturales se cuidan a sí mismos cuando son mucho más diversos. Le escuchaba a Valeria Sousa, una bióloga de la UNAM, hace unos días en una entrevista que le hice. Ella dijo una frase que me parece muy bella. Es: el estrés produce enfermedad y muerte, pero la diversidad se cuida a sí misma. Creo que sería una frase muy linda. Denise, cuéntanos desde tus prácticas. Então, como você comentou no início, eu estou numa casa, numa instância rural, e essa experiência pandêmica, para mim, foi uma experiência de muitas oscilações emocionais e também que foi um aprendizado com a terra, porque eu tive a oportunidade, eu considero isso um privilégio, né? Poder ter um quintal, poder plantar, poder me dedicar, inclusive, para não ficar pensando tanto no Bolsonaro ou fora Bolsonaro, né? Eu precisei construir práticas diárias, inclusive, que é uma coisa que eu poderia falar para a Alejandra, afastar-me das redes sociais. Foi um dos elementos que mais me trouxe saúde. Eu já não tenho Facebook, eu já não tenho um Instagram lá, que é um Instagram meio pirata, que eu gosto de ter com um nome diferente para poder xingar algumas pessoas, que é uma prática que eu gosto de fazer, mas me afastei porque eu fiquei adoecida. Eu ainda estou num processo de reabilitação, de depressão e tal. Mas o fato de ter também feito dessa casa um espaço de partilha, sobretudo com os meus alunos, porque ela virou uma casa para residências artísticas. Então, durante a pandemia, nós tínhamos, na nossa universidade, a oportunidade de fazer o teste do PCR, do Covid, e aí era condição, né, para que pudéssemos aglomerar, fazer uma aglomeraçãozinha. Então, nós fazíamos esse exame, todo mundo zerado, em tese, e víamos participar aqui de uma residência artística que incluía também esse cuidado com a horta, com as áreas de plantio. E eu percebi que isso foi, enfim, era o mínimo que eu poderia fazer também em relação a esses jovens, né, que estavam há muito tempo quarentenados,
com suas famílias, em situações de muito conflito, né? Porque há que se falar também, com esse processo no Brasil, dessa crise política, se criou uma polarização ideológica que ela é muito grave. Nós já brigamos com as nossas famílias, e eu costumo dizer que desde 2016 não há mais Natal em família que não seja uma grande luta de boxe. Por quê? Pessoas, né, que resolveram apoiar isso que está acontecendo no Brasil. Então, isso também gera em nossas casas muitos conflitos. E isso foi, eu acho, assim, um mecanismo que eu encontrei para eu tratar da minha depressão e, de alguma maneira, encontrar alguma possibilidade de seguir resistindo. Então, eu acho que isso é também o ponto do que a gente pode fazer com o que a gente tem. Não buscar fora, porque se a gente olhar para dentro, certamente nós somos muito ricos de ideias, de possibilidades, do que fazer com o nosso tempo. A gente não sabia mais o que fazer porque estávamos muito para fora. E a experiência da casa, para mim, me devolveu esse entendimento de que a casa é o nosso corpo, nosso santuário. Então, a gente tem tudo que a gente precisa. E é preciso dizer isso, nós temos tudo o que nós precisamos. Eu costumo dizer que a tecnologia de ponta é o nosso corpo, né? Essa engrenagem fabulosa que consegue, em meio a tanta catástrofe, sobreviver e encontrar até uma alegria no final do dia. E aí que eu acho também que são essas coisas, essas escutas, e, naturalmente, a gente precisa cuidar desse corpo com esse carinho que o exercício diário exige, né? O cuidado, às vezes, do que a gente começa a tomar uma bebidinha a mais no nosso dia, porque tem que ter uma compensação, aí vem o cigarro de novo, né? E vem uma série de coisas que ficaram meio assim esquecidas porque precisamos compensar algumas faltas, algumas lacunas. Mas eu sempre acho que a gente precisa parar mesmo, parar para se ouvir, para se escutar, prestar atenção nos sonhos, escrever, cantar, plantar, colher, cozinhar. Uma outra coisa que eu voltei, me reconectei, foi com a cozinha, com a culinária. Como eu gosto de comer, eu voltei a inventar os pratos que eu queria fazer para mim. Então, eu falo de coisas que podem parecer muito de um recorte de classe muito específico, mas eu quero dizer que essas coisas não são exatamente o melhor, elas podem estar ao alcance de muitas pessoas. O que talvez é o movimento que nós, no nosso trabalho artístico, no nosso trabalho cotidiano, porque aí eu volto a dizer uma coisa, até em relação, Davi, os espaços culturais públicos do Rio de Janeiro, uma coisa muito interessante vem acontecendo. As exposições, o que tem de produção artística ocupando esses espaços, e quando o sistema cultural capitalista estavam a toda, esses espaços eram proibidos para a grande maioria desses artistas, que foram os que mais produziram estão produzindo durante a pandemia. Então, é interessante perceber também que há uma resposta que ela vem pelas margens, pelas zonas periféricas. O mainstream da arte, aqui no Brasil, está tomando o seu uísque 18 anos, fazendo o seu lockdown
E as pessoas que fazem arte por uma necessidade atávica, uma necessidade cotidiana, anterior a querer ter sucesso, dinheiro, ou qualquer coisa, essas estão produzindo horrores, estão fazendo a sua via de caminho. Então, hoje, quando você vai num espaço cultural, que é tudo agendado pela internet, tem um número reduzido de pessoas que transitam naquele espaço, o que nós nos deparamos são trabalhos que estão falando da pandemia, da quarentena, desses tempos de necropolítica. São trabalhos políticos potentes. E eu acho que isso é um resultado muito interessante no aspecto cultural. Falo da cidade do Rio de Janeiro, não sei o que acontece em outros estados, mas eu reitero que esse lugar também da arte, me parece que ele se ressignifica nesse momento em que a gente precisa dessas, enfim, dessas fabulações para poder chegar ao final de cada dia, porque cada dia é um dia. Argelia, Sí, compártenos algo más de tu esperanza pragmática. gracias, David. A ver, seré breve también, ya estamos sobre el tiempo. Tú nos preguntabas por algo pragmático, algo práctico. Y, y a ver, yo les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que todos aquí sabemos lo que debemos hacer. Sabemos lo que podemos hacer. ¿Con qué cosas? Con salud. Me gustó lo que decía Eva, hay que hacer ejercicio, claro, pues es parte de nuestra salud. Yo creo que eso lo sabemos. Denise dijo algo que me gustó también, dice el Facebook, adiós, un poquito el Instagram y ya está. Yo tengo unas semanas sin celular porque se me cayó, la pantalla no sirve, pero funciona y entonces puedo usar el WhatsApp por la internet. Y es fabuloso no traer el teléfono en la mano. La verdad es que hay cosas que son increíbles. Yo diría que la parte pragmática aquí, la buena noticia, es el autoconocimiento. Lo que podemos hacer de manera práctica es autoconocernos, porque no somos otra vez todos, no estamos en el mismo canal necesariamente. A mí me encanta lo que dice Denise de cocinar, sembrar, hacer otras actividades. Me encantaría tener ese tiempo para hacerlo. Pero dices, yo tengo niñas chiquitos, mi día después de dormir 4 horas es levantarse a las 6, atender a los pequeños, la escuela de la chica, la casa, la comida, tengo reunión a las 9, me explico, voy, compro, regreso, ya se hizo la hora de comer, ¿qué vamos a comer? Pero a las 2 tengo que dar clase, y a las 4 tengo que estar con David y con Ale Olvera, o sea, pero claro, son cosas que tú decides hacer, ¿no? Te encantan y es lo tuyo, y se acaba la reunión y ahorita tengo que llevar a mi niña a una actividad y regreso. No veo yo dónde puedo hacer todo lo que Denise dice y me encanta, pero a eso voy. La buena noticia es que cada quien necesita buscar y necesita el autoconocimiento. A veces pensamos que nos conocemos y la mala noticia es que eso no es cierto. Necesitamos profundizar en nuestro autoconocimiento, todos los contextos en los que aprendemos desde la infancia. Yo voy a remitirme otra vez a la infancia porque ese es el punto de inflexión clave. Todo lo que pasa en nuestras vidas los primeros 3 a 5 años define definitivamente muchos aspectos del resto de nuestra vida. Desde la crianza, la alimentación, nosotras, Ale y yo que estamos en la lactancia, sabemos que bebé amamantado tiene un inicio con muchas mayores ventajas en términos de salud, crianza y alimentación que otros chiquitos que no son amamantados. La lactancia es fundamental desde el inicio de la vida de un bebé. Sus siguientes años, hasta los 5 años más o menos, definen sus estados emocionales, su psicología, la resiliencia, muchos aspectos que se pueden desarrollar de alguna manera después, pero nunca si los adquieres desde la infancia. Entonces, en la infancia lo importante es estar junto con todos los contextos, todas las herramientas que te puede dar la música, la pintura, lo que aprendas en tu entorno, tu familia, todo eso te dará lo necesario. Y la mala noticia es que no lo volvemos a tener. Lo podemos tratar de incorporar, podemos entender muchas cosas después, pero nos va a costar más trabajo porque ya la mente humana así funciona. Algo que no les compartí es que yo hice un doctorado en neurociencias
y sabemos un poquito cómo funciona el cerebro en ese sentido y nunca llega a ser tan plástico o tan flexible o tan dinámico como en la infancia. Por eso el tema de la infancia es súper importante y por eso el tema de la pandemia en la infancia van a ser críticas para las generaciones futuras. Los chiquitos son el mundo entero, hay que tratarlos con cuidado. Los niños tienen sueños, por ahí han dicho unas frases. Y los adultos, ¿qué nos toca hacer? El arte es fundamental, no es opcional. Ustedes están en ese aspecto, en ese arte, no debe ser opcional. De los chiquitos, si tenemos tiempo, los llevamos a una clase de arte o de música, no debe ser parte de nuestros contextos. Yo le llamo contextos, pero debe ser parte de nuestro cotidiano desde la infancia. Y si desde la infancia lo tienes, en la adultez lo buscas y lo sigues cultivando. Entonces, la parte pragmática para mí es el autoconocimiento. Tenemos que conocernos y si nos conocemos lo sabremos. ¿Por qué digo yo que no nos conocemos? Lo vemos con las mamás que apoyamos en temas de maternidad y lactancia. Llega el momento en que nace el bebé, lo tienes en brazos y ahora qué hago, y ahora cómo le hago, y ahora yo no sabía que, yo qué sé, en temas de lactancia de repente las mamás no saben que tienen pezón invertido, pezón plano, cosas que no necesariamente deben ser un problema en la lactancia, pero a veces lo son porque no se conocían hasta ese momento crítico. Y así tenemos muchos momentos críticos, hasta que no llega el momento de una pandemia, no nos damos cuenta que nos podemos agobiar de manera tal que hasta que no estuvimos encerrados, como dice Eva, es que Eva vivió en Barcelona, y yo decía, pues es que Barcelona es el paraíso, yo conozco Barcelona, y tienes la montaña ahí, y volteas al otro lado y está la playa, y en medio está una infinidad de cuestiones que claro que hasta que no llega la pandemia nos damos cuenta que hasta eso nos puede pegar muy fuerte, ¿no? Entonces, autoconocimiento sería mi palabra pragmática. La mala noticia es que si no la tenemos, ese autoconocimiento de adulto nos cuesta más. Es lo único. No es imposible, se puede hacer, claro que sí, yo no digo que no se pueda, solo digo que cuesta más. Y la clave está en la infancia. Quienes estén en el tema cultural, yo siempre les invito a que jalen mucho a la infancia, porque ahí es donde está la semilla para después. Y los chiquitos desde pequeños lo incorporan, lo van a exigir después. Eso no va a ser jamás opcional y lo tenemos que tener como muy, muy presente. Yo te agradezco mucho la invitación, David, y Ale también, por la participación. Ha sido padrísimo estar en esta charla con ustedes. Bueno, ya tenemos que ir cerrando porque Argelia, de hecho, tiene compromisos. Francisco Ábalos había preguntado cómo construir espacios de deseo a través del arte. Eva le estaba respondiendo que para ella los espacios no directivos que facilitan espacios para las narrativas alternativas, que sostienen la capacidad de generar símbolos en cada uno, pueden ser una oportunidad. Dice que puede sonar abstracto, pero nos referencia a las exposiciones que se han hecho en el MACBA, una exposición en particular que se llama Supuestos Opuestos Públicos, Artísticos y Clínicos, que pues ahorita Ale Olvera va a poner el link en el Facebook para que lo pueda revisar. No fue una exposición, ¿eh? Fue un seminario con el que se terminó una década de prácticas de precisamente esos espacios de subjetividad y de deseo, creo, con toda la modestia, pero fue posible. Entonces, bueno, eso fue una larga historia institucional que terminó, pero bueno. Gracias. Queridas, no quisiera quitarles más tiempo. Así, 2 segundos como para poderse despedir muy rápidamente. Denise, Argelia, Eva, rápido, así, una despedida rápida. Si me permites, porque justo yo sí ya me tengo que despedir, nada, que este experimento que tienen ustedes aquí, que le llamaste laboratorio, me encantó lo de la palabra laboratorio, porque yo tengo el contexto de laboratorio acá en la universidad con mis estudiantes, con los ratoncitos haciendo experimentos, ya sabes, pero eso es lo que hiciste, y ha sido riquísimo porque somos de varios contextos. Espero que también el resto de las personas que están escuchando, los estudiantes, también lo vean de esa manera. Como experimento creo que te salió muy bien a la primera. O le salió muy bien. Y ha sido, pues nada, muy, muy rico ver. Y es parte incluso de no encerrarnos en nuestros propios ámbitos de estudio, trabajo, sino diversificar. Estas experiencias que te dan muchas otras herramientas para el resto de las cosas que necesites, ¿no? La vida, la resiliencia, estar en medio de una pandemia o lo que sea. Yo creo que ha sido fabuloso. Y pues nada, encantada de compartir. Gracias. Además, Argelia nos da la clave para la discusión que vamos a tener en 8 días
sobre sostenimiento de la vida y maternidades. Denise, ¿querías decir algo rápido? Chao, Só Argelia. agradecer, obrigado por essa companhia, Argélia, a Eva e todas e todos que estão aqui, muito obrigado. Acho que é um momento assim muito rico, né, da gente poder se ouvir. Tem uma coisa boa durante esse período e essa experiência remota, é que eu nunca participei de tantos encontros e conhecer tantas pessoas de diferentes lugares, com diferentes histórias. Isso não era uma coisa comum, né? E vem se tornando mais comum. E eu acho que isso é um dado positivo dessa experiência remota e que a gente sonha junto. Como o Davi gosta de dizer, conspiramos, as boas conspirações são essas que nos permitimos fazer, e eu quero agradecer muito aí por esse convite e essa noite, para mim aqui é noite, né? Essa tarde e noite, na companhia de todas vocês. Gracias, cariño. Eva. Sí, también me sumo a las gracias y el entusiasmo. Muchas gracias por la invitación y por la iniciativa. También me gusta mucho el nombre laboratorio, sí, porque se experimenta, sí. Sí. Bueno, pues ya lo último que yo tendría que decir es que tal vez la digitalización de la vida y la vacuna no nos vayan a hacer libres, no nos van a hacer libres. Pero si algo se dijo hoy es que encanta sus males, sabe espantarlos. Entonces, nos va a tocar cantar mucho más. Les agradezco a todas y a todos. En este momento vamos a acabar la transmisión por Facebook.